Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarlos. Como siempre, pues esperando en Dios y nuestra Madre Santísima que se encuentren muy bien. De eso es lo que es un deseo muy grande de mi persona, que todos se encuentren muy bien. Y pues continuamos con nuestro trabajo. Hoy vamos a ver un tema muy importante que su título es Subdesarrollo y Dependencia. Se ubican en la página 106 y 107 de su libro de texto. Pues para principiar, pues como les repito, iniciemos con algunos antecedentes, qué es subdesarrollo y qué es dependencia. Pero principiemos con el primer término, subdesarrollo. El concepto de desarrollo y subdesarrollo empezaron a utilizarse en los discursos gubernamentales en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando aproximadamente de 1950 y 1960. Según estos conceptos, pues se dividen a los países en dos categorías, en función de las desigualdades que existen entre ellos. De ahí la subdivisión entre países desarrollados y países subdesarrollados. Quiero aclararles que este término subdesarrollado ya en la actualidad se usa muy poco y se sustituye por el término en vías de desarrollo. Pues la razón es que todo país se tiene que desarrollar. Pero decía que esta subdivisión pues se da en función de las desigualdades que existen entre los países. El problema del subdesarrollo es muy complejo y no depende solamente de factores económicos. No depende solamente de factores económicos, sino también de elementos no económicos, tanto internos como externos. Para que el progreso de un país sea efectivo, los valores éticos y morales de una sociedad deben ir por delante de cualquier avance material. De lo contrario, se corre el riesgo de perder el sentido humano y social. Es decir, las instituciones de un país deben velar por esos aspectos morales, para que los beneficios sean generales para el pueblo. Por lo tanto, es muy simplista clasificar en dos grupos a la gran cantidad de países o de estados del mundo. Es muy simple clasificarlos así, ya que cada uno de ellos, cada país, reúne una serie de características, una serie de problemáticas y herramientas particulares que lo ubican en una posición. Pero la verdad es que la mayoría de los países del mundo se han constituido como sociedades muy problemáticas, por ejemplo, con altos índices de pobreza, con altos índices de analfabetismo, con una mortalidad infantil elevada, con deficiente sanidad pública, con altos índices de violencia, con economías débiles, países dedicados a la agricultura tradicional, economías débiles, políticas con grandes desigualdades económicas y sociales. Ahora, pero ¿qué es un país entonces en base a los antecedentes que había que expusimos? ¿Qué es un país desarrollado? ¿Cómo podemos definir nosotros un país desarrollado? Y podemos decir que un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de Producto Interno Bruto per cápita. Repito, un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de Producto Interno Bruto per cápita y presenta el impedimento tanto estructural
para el crecimiento económico sostenido. Así, muestra, por ejemplo, estos países elevados índices de desigualdad y corrupción. Para aclarar esta definición, que repito, que un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de Producto Interno Bruto per cápita y presenta el impedimento estructural para un crecimiento económico sostenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los países subdesarrollados no solo tienen bajo ingreso por persona, que eso es el Producto Interno Bruto per cápita, tienen un bajo ingreso por persona, sino que presentan problemas sociales, culturales y políticos que frenan su expansión, su crecimiento o su desarrollo. Entonces, ahí tenemos la definición, y ya teniendo la definición, pues mencionemos algunas características de los países subdesarrollados. Podemos principiar diciendo que son vulnerables a los choques externos. Hechos que suceden en las economías más grandes les afectan directamente. Esto, como son países dependientes, entonces un problema que se presenta en un país grande, un país desarrollado, pues viene a afectar a los países que dependen de estos países grandes. Otra característica es que muestran un escaso nivel de desarrollo. Por ejemplo, altos porcentajes de pobreza, mucho desempleo y una alta mortalidad materno-infantil. Una tercera característica sería que exportan un solo producto, lo que los hace muy dependientes, ya que si el país que les compra tiene algún problema o encuentra otro producto, pues ellos no tienen a quién entregarle ese producto. Son países, repetimos, dependientes. 4. Sus recursos humanos son débiles, debido a que están expuestos a bajos niveles de salud, bajos niveles de educación y también de nutrición. Otra característica sería que su economía depende del sector primario o extractivo, como la agricultura, la pesca y la minería. También son países con altas tasas de natalidad, familias muy grandes. Y podemos mencionar otra, que tienen un bajo nivel de infraestructura, tanto en carreteras, en puertos y aeropuertos. Esas son algunas características de estos países subdesarrollados. Según el programa de las Naciones Unidas, países con bajo desarrollo humano, repito, según el PNUD, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 38 países del mundo tienen bajo desarrollo humano, es decir, ocupan los últimos lugares en la clasificación que hace el PNUD. Podemos mencionar algunos de estos países, por ejemplo, Sierra Leona, Burundi, Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana y Nigeria. Se encuentran estos países muy bajos, como podemos ver, pues se encuentran principalmente en el continente africano. En África se encuentran, son los países más subdesarrollados.
los países menos desarrollados no logran ponerse al nivel de los países desarrollados, ya que estos logran su desarrollo explotando los recursos y mano de obra de los países pobres, lo cual crea una dependencia de los países pobres hacia los países desarrollados. Repito, los países menos desarrollados no logran ponerse al nivel de los países desarrollados, porque estos países desarrollados explotan los recursos y la mano de obra de los países pobres, y estos países pobres, pues lógicamente, se vuelven dependientes de estos países poderosos o industrializados. Pero entonces, ¿qué es la teoría de la dependencia? Empecemos por definir qué es la teoría de la dependencia. Y podemos decir que la teoría de la dependencia es un conjunto de teorías y modelos que trata de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el desarrollo económico. Se refiere a la marginación económica y tecnológica que sufren los países desarrollados en relación con los industrializados. Entonces, esa teoría de la dependencia, pues son modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el desarrollo económico, para su desarrollo económico. Por lo tanto, la dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de los países a los cuales quedan sometidos. Para explicarlo así sencillamente, podríamos decir que si un país de estos países desarrollados están bien, pues los países dependientes pues podrían estar bien. Pero si estos problemas, estos países desarrollados presentan problemas, estos problemas afectan a los países dependientes. Todo esto convierte a los países desarrollados, a los países subdesarrollados, en productores y exportadores de materias primas y productos agrícolas. Repito, los países subdesarrollados se convierten en productores y exportadores de materias primas y productos agrícolas, y por lo tanto los hace también convertirse en consumidores e importadores de productos industrializados y tecnología avanzada. Resumiendo entonces, podemos indicar que los países subdesarrollados suelen tener un pasado colonial, como los países de América Latina y el Caribe, los países de África y una parte de Asia. Y este pasado colonial pues tiene un gran peso en el presente. Jóvenes, para continuar, pues quiero explicarles la tarea. Son 3 series. En la primera dice que es completa las características de un país desarrollado y un país subdesarrollado. Ejemplificar 10 características. La segunda serie es que defina y enlista países desarrollados y países subdesarrollados. Enlista el nombre de 10 países desarrollados y 10 subdesarrollados, procurando por favor abarcar países de diferentes continentes para que no sean de un solo continente, e indicar por qué son desarrollados y por qué son subdesarrollados. Por favor, esto es muy importante. Y por último, en una hoja, copiar y realizar la actividad 1 y 2 de la página 106 y de la página 107. Estos dos, repito, de su libro de texto, por favor.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego voy a presentar